Charles Spurgeon dijo una vez, «El cristianismo que no cuesta nada no vale nada». Esta frase resuena como un trueno en el escenario de la iglesia moderna. Nuestras congregaciones están repletas de nombres en listas de miembros, pero vacías, de personas que de hecho se niegan a sí mismas, toman su cruz y siguen a Cristo. En los días de Jesús, seguir al Maestro significaba abandonar redes, casas e incluso la propia vida. Hoy, para muchos, basta con firmar un papel, levantar la mano en un culto y participar en actividades sociales para ser considerado creyente. Pero hay una diferencia abismal entre ser un miembro de la iglesia y ser un discípulo del Señor. ¿Qué pasaría si Jesús visitara nuestras iglesias y preguntara, como hizo con Pedro, ¿me amas? ¿Cuántos tendrían el coraje de responder y, más aún, de vivir de acuerdo con esa respuesta? El número de asistentes no impresiona al cielo. La obediencia, sí. En este video, vamos a exponer, con la palabra de Dios, la diferencia radical entre el miembro y el discípulo. Vamos a entender por qué las iglesias pueden estar llenas de personas, pero vacías de poder espiritual, y vamos a descubrir qué significa vivir como alguien que realmente sigue los pasos de Cristo. Si deseas ir más allá del título de cristiano nominal y abrazar la vida de un discípulo genuino, quédate hasta el final. Este mensaje puede ser el punto de inflexión entre una fe superficial y una relación profunda con el Señor. La iglesia primitiva no se definía por edificios, alfombras o letreros de denominación. Estaba formada por hombres y mujeres que, según Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. No había lugar para espectadores. Todos eran participantes activos en la misión de Cristo. Pero al mirar a gran parte de la iglesia moderna, vemos un escenario opuesto. Multitudes sentadas, pocos sirviendo, muchos oyendo, pocos obedeciendo. Charles Spurgeon advirtió, «Si eres cristiano, o eres misionero o eres un impostor». Esta frase, dura pero verdadera, revela que el llamado de Jesús nunca fue para formar un club religioso, sino un ejército espiritual. Sin embargo, lo que tenemos hoy son filas llenas de nombres, pero corazones vacíos de compromiso. Un miembro de la iglesia, en el sentido institucional, puede simplemente participar en los cultos, contribuir financieramente y estar presente en las fechas especiales. Pero un discípulo es aquel que, como dice Lucas 9:23, se niega a sí mismo diariamente, toma su cruz y sigue a Cristo. Es una vida marcada por la renuncia, la obediencia y el amor sacrificial. El problema es que, con el paso de los siglos, la palabra iglesia se fue reduciendo a un espacio físico y el título miembro se fue volviendo más importante que la esencia de discípulo. Esta distorsión hizo que la identidad cristiana se cambiara por un simple estatus social. Soy de la iglesia tal. Pero el cielo no se impresiona con tarjetas de membresía o estadísticas. Jesús no dijo, «Vayan y hagan miembros». Dijo, en Mateo 28:19, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». La diferencia es enorme. Los miembros se añaden por métodos humanos. Los discípulos se forman por el poder del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra. Ser discípulo implica un costo. Jesús mismo advirtió en Lucas 14:27, «Y el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo». Es en este punto que muchos se alejan. Quieren las bendiciones del Evangelio, pero no el precio del discipulado. Quieren la corona sin la cruz, la promesa sin el proceso. Spurgeon decía, «Si Cristo no es Señor de todo en tu vida, Él no es Señor de nada». Este es el examen que revela quién es miembro solo de nombre y quién es discípulo de verdad. Un miembro puede acomodarse, pero un discípulo está siempre en movimiento, siendo moldeado por el Espíritu, creciendo en la fe, siendo sal y luz en el mundo. Lamentablemente, la cultura de la conveniencia ha entrado en las iglesias.
Es más fácil llenar auditorios con mensajes motivacionales que con la verdad, que confronta y exige un cambio. Es más fácil mantener a un miembro entretenido que formar a un discípulo comprometido. Pero el Evangelio no fue hecho para el entretenimiento, fue hecho para la transformación. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuántos de nosotros realmente viviríamos la fe si el precio fuera la persecución, la pérdida del empleo, el rechazo social o incluso la muerte? La historia de la iglesia primitiva y de los misioneros a lo largo de los siglos muestra que el verdadero discipulado se prueba en las llamas de la adversidad. Al final, la diferencia es simple. El miembro asiste, el discípulo sigue, el miembro observa, el discípulo sirve. El miembro se alimenta solo, el discípulo también alimenta a otros. El miembro busca la comodidad, el discípulo busca la cruz. Si la iglesia quiere volver a estar llena de vida y poder, necesita volver al modelo de Cristo y de los apóstoles. Menos sillas ocupadas por espectadores y más corazones inflamados por discípulos. El avivamiento que muchos piden no vendrá mientras estemos satisfechos con una lista llena de nombres, pero un altar vacío de entrega. El Señor Jesús fue claro al decir en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Pero, en el escenario actual, no es raro encontrar a aquellos que profesan amar a Cristo, pero viven en completa contradicción con sus enseñanzas. Es el fenómeno de la fe sin obediencia, algo que llena las iglesias de miembros, pero vacía el cielo de verdaderos discípulos. Charles Spurgeon afirmó, «La fe que no conduce a la obediencia no es fe, es presunción». La frase es una advertencia contra la falsa seguridad que muchos poseen, pensando que un día levantarse para aceptar a Jesús fue suficiente, mientras sus vidas siguen intocadas por el poder transformador del Evangelio. El miembro que solo cree de boca es como un soldado que viste el uniforme, pero nunca entra en batalla. Lleva el nombre de cristiano, pero no muestra frutos que confirmen su fe. Jesús, en Mateo 7:21, dejó claro, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». La obediencia es el eslabón que une lo que declaramos creer con lo que de hecho vivimos. Sin ella, la fe está muerta, como dijo Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y aquí está la raíz del problema de tantas iglesias. El Evangelio ha sido predicado sin la exigencia de obediencia. Un discípulo no elige qué mandamientos obedecer. No trata la palabra como un buffet espiritual, seleccionando solo lo que le gusta. El discípulo comprende que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Romanos 12:2, incluso cuando exige una renuncia dolorosa. Spurgeon también declaró, «No existe tal cosa como ser medio obediente a Cristo. O eres totalmente suyo o no eres de Él». Es por eso que el discipulado exige una entrega completa. No existe el cristiano de medio tiempo. La fe sin obediencia transforma el culto en un mero ritual. La persona canta, oye, ora, pero, al salir, vuelve a la vieja vida. Es como el hombre descrito por Santiago 1:23-24. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. El verdadero discípulo, por otro lado, oye y practica, entiende que cada mandamiento de Cristo es un llamado a la vida y a la libertad, y no una prisión. Él obedece no para ser salvo, sino porque ya ha sido salvo. La obediencia es fruto de la gratitud, no una moneda de cambio. Lamentablemente, la fe sin obediencia es más tolerada en la iglesia moderna porque no molesta a nadie. Un miembro sin compromiso no desafía el status quo, no confronta el pecado, no llama a otros al arrepentimiento. Se mantiene cómodo y mantiene a los demás cómodos. Pero el discipulado de Jesús es todo menos cómodo.
Es necesario comprender que la obediencia no es opcional para quien quiere seguir a Cristo. En Lucas 6:46, Él confronta directamente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta pregunta resuena a través de los siglos y atraviesa las paredes de cada templo, alcanzando cada corazón que intenta vivir un cristianismo sin cruz. Mientras la Iglesia acepte a miembros que viven sin obediencia como si fuera algo normal, continuará con filas llenas, pero un ejército débil. La fuerza de la Iglesia no está en la cantidad de personas sentadas, sino en la calidad de la obediencia de los que siguen a Cristo. La fe verdadera se prueba por la práctica. Un discípulo que obedece, aunque en medio de luchas, está mucho más cerca del corazón de Dios que aquel que solo conoce las Escrituras, pero no las vive. Y aquí está la dura realidad. En el día del juicio, muchos que fueron contados como miembros fieles de una iglesia serán revelados como extraños para Cristo. Pero aquellos que obedecieron, aun siendo pocos y despreciados, oirán las palabras que todo discípulo anhela oír: bien, buen siervo y fiel. Jesús nunca dijo: acéptenme en el corazón y vuelvan a la vida normal. Su llamado siempre fue radical e innegociable: sígueme. Estas dos palabras llevan el peso de una vida entera de entrega, renuncia y transformación. Charles Spurgeon, con su claridad profética, afirmó: no somos salvos para sentarnos, sino para seguir. Él sabía que el Evangelio de Cristo no forma audiencias, sino ejércitos. Un discípulo no se acomoda en una silla de domingo, se levanta diariamente para caminar al lado del Maestro. El problema de la iglesia moderna es que muchos confunden la adhesión con la conversión. Se vuelven miembros de una comunidad, pero no discípulos de Cristo. Visten la etiqueta, pero no viven la vida. Es la diferencia entre el espectador y el soldado. El espectador aplaude, comenta, opina. El soldado obedece, marcha y se entrega al mando de su Señor. Cuando Jesús llamó a Pedro, Santiago y Juan, ellos dejaron inmediatamente sus redes. Mateo 4:20-22. Ellos no dijeron: Señor, te seguimos, pero seguimos pescando al mismo ritmo, y cuando tengamos tiempo libre, apareceremos. No, el discipulado les costó la vida como la conocían. El seguir implicó abandonar la seguridad, la profesión e incluso los lazos familiares para poner a Cristo en el centro de todo. Spurgeon también dijo: el discipulado no es una segunda etapa opcional de la fe, es el cristianismo mismo. Y esto confronta la noción popular de que basta con creer en Jesús como Salvador y vivir a su manera. El verdadero evangelio no separa al Salvador del Señor. Seguir a Cristo significa ir a donde Él va, incluso si el camino lleva al desierto o a la cruz. No es solo creer en sus palabras, sino imitarlas, reproducirlas en la vida real. El discípulo observa cómo el Maestro habla, cómo trata a las personas, cómo enfrenta el pecado y lo replica con temor y amor. La iglesia contemporánea a menudo suaviza el llamado para que sea más aceptable. Evita hablar de renuncia, santidad y obediencia, sustituyendo el sígueme por participa en nuestra comunidad. Pero Jesús no estaba reclutando asistentes. Él estaba formando a hombres y mujeres dispuestos a morir por Él. En el discipulado verdadero, no hay espacio para agendas personales por encima de la voluntad de Dios. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estas tres órdenes, negarse, tomar la cruz y seguir, son la columna vertebral de lo que significa ser su alumno. Seguir también implica dejar atrás el pecado, no solo confesarlo. Implica perdonar incluso cuando duele, servir incluso cuando nadie ve, y permanecer fiel incluso cuando todos abandonan. Es por eso que el discipulado aleja a las multitudes, pero atrae a los que realmente tienen hambre de Dios. En la práctica, el discípulo aprende a priorizar el reino en las decisiones diarias, en el trabajo, en el matrimonio, en las amistades, en las finanzas. Él no pregunta,
¿esto está permitido? Si no, ¿esto agrada a mi Señor? Su vida es constantemente ajustada a la luz de la palabra, no a las tendencias de la cultura. El llamado de Jesús nunca fue sobre la cantidad, sino sobre la calidad. Él predicó a las multitudes, pero invirtió su tiempo y enseñanza más profunda en unos pocos, porque sabía que un verdadero discípulo, moldeado por el fuego de la obediencia, vale más para el reino que 1000 miembros tibios. Seguir es un viaje que dura hasta el último suspiro. No es un evento aislado, sino un caminar continuo. Cada día, el discípulo necesita decidir de nuevo. Hoy, sigo a Cristo. Y esta decisión lo moldea, lo refina, lo acerca a la imagen del Hijo. Al final, lo que separa a un miembro de un discípulo no es solo el conocimiento, sino la disposición de ir a donde el Maestro llame, cueste lo que cueste. Y aquellos que siguen de verdad oirán, en el gran día, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le halle haciendo así. El discipulado tiene un costo, y Jesús nunca lo ocultó. Por el contrario, Él advirtió que seguirlo significaría perder ciertas cosas para ganar lo que realmente importa. Dijo en Lucas 14:27, «Y el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo». No hay término medio. Charles Spurgeon, observando esta realidad, afirmó: «El evangelio gratuito cuesta todo lo que tienes». A primera vista parece contradictorio. ¿Cómo algo gratuito puede costar todo? Pero es que la salvación es un don recibido por la fe, mientras que el discipulado es la respuesta a ese don, una entrega total. El problema es que muchos quieren un Cristo que salve, pero no un Señor que gobierne. Quieren las bendiciones del Evangelio sin cargar el peso del compromiso. Es por eso que tenemos iglesias llenas de miembros, pero vacías de discípulos, porque pocos aceptan la renuncia como parte inevitable del camino. El precio del discipulado implica renunciar a ídolos escondidos. Para algunos, es el apego al dinero. Para otros, la búsqueda de la aprobación de la gente. Puede ser el orgullo, la comodidad, la independencia absoluta. El discípulo aprende a poner todo esto en el altar y decir: «Señor, todo lo que es mío es tuyo». Spurgeon decía: «Si Cristo no es Señor de todo, Él no es Señor de nada». Esta frase corta hondo, porque confronta cualquier intento de reservar áreas de la vida donde Dios no entra. El discipulado no es negociación, es rendición. En el mundo actual, donde todo está moldeado para el consumo rápido y la satisfacción inmediata, la idea de seguir a Cristo con paciencia, perseverancia y abnegación parece anticuada. Pero Jesús no ajustó el estándar para agradar a la audiencia. Cuando el joven rico preguntó qué necesitaba hacer, él no dijo: «Solo cree y vive como quieras». Dijo que vendiera todo, lo diera a los pobres y lo siguiera. Y el joven se fue triste. Marcos 10:21-22. El precio también incluye sufrir por causa del Evangelio. Esto no significa buscar el sufrimiento por sí mismo, sino estar listo para enfrentarlo cuando llegue. El apóstol Pablo le recordaba a Timoteo: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». 2 Timoteo 3:12. Ser discípulo es entender que la fidelidad puede costar amistades, oportunidades e incluso la vida. El precio, sin embargo, no es solo renuncia, es también inversión. Invertir tiempo en la palabra, en el servicio, en la oración. Invertir energía para discipular a otros, incluso si eso significa renunciar al ocio o al descanso. Invertir el corazón para amar a aquellos que a menudo no corresponden. Spurgeon advertía contra una fe que no exige nada. Una fe que no cambia. Tu vida probablemente no salvó tu alma. El verdadero discípulo experimenta una transformación visible, porque su vida está cada vez más alineada con la voluntad de Dios. El precio aún implica constancia. Muchos comienzan con entusiasmo, pero se rinden a mitad del camino porque no calcularon el costo. Jesús contó la parábola del hombre que comenzó a construir una torre
y no pudo terminarla por falta de recursos. Lucas 14, 28, 30. Él usó esta historia para mostrar que el discipulado exige preparación y determinación para llegar hasta el final. Y paradójicamente, cuanto más caro el precio, más preciosa es la recompensa. Los que pagan el precio descubren que todo a lo que renunciaron era polvo comparado con la gloria de conocer a Cristo. Como Pablo declaró, todo lo tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:8. Seguir a Jesús no es una carga insoportable, porque Él mismo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Pero es imposible seguirlo sin abandonar la vieja vida. Es imposible caminar con Él y mantener un pie en el mundo. El precio es alto, pero es el único camino que lleva a la vida verdadera. Y el día en que lo veamos cara a cara, entenderemos que cada renuncia valió la pena. Entonces, Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y oír su voz diciendo, bienvenido, compensará cualquier sacrificio hecho aquí. Una de las mayores tragedias espirituales de nuestro tiempo es la inversión silenciosa que se ha apoderado de muchas iglesias, la de que el objetivo final es ser miembro, cuando en realidad Jesús nos llamó a ser discípulos. Un miembro, en el sentido organizacional, puede limitar su participación a asistir a cultos, contribuir financieramente y mantener una presencia esporádica en eventos. Esto por sí solo no es malo, pero si el cristianismo se resume a ocupar un banco y cantar himnos, pierde su sentido original. El verdadero llamado no es a observar, sino a actuar. Jesús nunca dijo, id y filiaos. Él dijo, id y haced discípulos. Mateo 28:19. Hay una diferencia abismal entre lo que vemos y lo que Él ordenó. Y aquí entra la profunda reflexión de Charles Spurgeon. La iglesia que no evangeliza, se fosiliza. En otras palabras, una comunidad que deja de multiplicar discípulos, inevitablemente se vuelve rígida, estancada y sin vida. Un miembro puede estar cómodo con la rutina, pero un discípulo vive en movimiento. El miembro ve la fe como parte de su vida. El discípulo la ve como la esencia de su vida. El miembro espera ser alimentado. El discípulo se alimenta y alimenta a otros. El miembro participa cuando puede. El discípulo sirve porque entiende que no hay llamado más urgente. Jesús sabía que una fe meramente nominal no resistiría las presiones del mundo. Es por eso que Él formó un grupo de seguidores comprometidos, los entrenó, los envió y les dio autoridad espiritual. Los discípulos no estaban preocupados por pertenecer a una institución, sino por pertenecer a Cristo, y eso los hacía ir hasta los confines de la tierra. El contraste se revela en el comportamiento. Los miembros tienden a evaluar la iglesia por lo que ofrece. La alabanza es buena, la predicación me agrada, las sillas son cómodas. El discipulado, por otro lado, mide la fe por la obediencia y el impacto. ¿Estoy viviendo la palabra? ¿Estoy haciendo que otros conozcan a Cristo? ¿Estoy muriendo a mí mismo día tras día? Spurgeon decía, todo cristiano es un misionero o un impostor. Palabras duras, pero que exponen una realidad olvidada. La fe sin obra misionera es una fe estéril. El discípulo no necesita un título pastoral para anunciar el Evangelio. Entiende que el llamado es universal y diario. Otro punto es que los miembros a menudo miden su espiritualidad por el tiempo dentro del templo, mientras que los discípulos la miden por la transformación fuera de él. El verdadero discipulado se ve en la vida diaria, cómo se reacciona a una ofensa, cómo se maneja el dinero, cómo se ama al prójimo, cómo se perdona a quien no lo merece. Es peligroso confundir la cantidad con la calidad. Una iglesia puede estar llena de miembros y aún así ser espiritualmente pobre, mientras que otra, pequeña en número, pero formada por discípulos comprometidos, puede impactar a toda una ciudad. El propio Jesús mostró esto al enviar solo a 12 para comenzar la mayor revolución espiritual de la historia.
Ser discípulo exige una acción intencional. Implica aprender continuamente, obedecer incluso cuando cuesta, servir incluso cuando nadie ve y perseverar cuando las fuerzas parecen acabarse. Implica asumir la responsabilidad de la fe de otros, discipulándolos como alguien un día nos discipuló a nosotros. Spurgeon advertía: no somos salvos para quedarnos sentados, sino para servir. El acomodo es enemigo del discipulado. El cristiano que se acostumbra a no hacer nada con la fe que recibió, está enterrando el talento que el Señor le confió. Mateo 25, 14-30. La pregunta es, ¿estamos satisfechos con ser solo miembros o vamos a asumir el llamado de discípulos? Porque al final, Jesús no vendrá a buscar registros de iglesia. Él vendrá a buscar a aquellos que oyeron su voz, lo siguieron y lo obedecieron hasta el final. Y el día en que la iglesia recupere esta conciencia, veremos menos bancos ocupados por espectadores y más calles, plazas y casas llenas de discípulos en marcha, llevando la luz del Evangelio donde aún hay tinieblas. Cuando esto suceda, la frase de Spurgeon se cumplirá de forma inversa. No veremos una iglesia fosilizada, sino una iglesia viva, vibrante, transformadora, exactamente como Jesús soñó. El camino que separa a un simple miembro de un verdadero discípulo es estrecho, empinado y exige algo que la mayoría no quiere dar: renuncia. Jesús nunca ocultó el precio del discipulado. Por el contrario, Él dejó claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Esta frase es para muchos el punto de inflexión. El miembro la oye y la interpreta como algo simbólico. El discípulo la oye y la entiende como una orden literal para vivir una vida de entrega. El miembro puede aceptar cambios superficiales, asistir a cultos, cantar, ofrendar, pero evita cualquier renuncia que toque sus deseos más profundos. El discípulo, por el contrario, comprende que seguir a Cristo significa perder el derecho de vivir para sí mismo. Y aquí resuena una afirmación contundente de Charles Spurgeon: si Cristo no es Señor de todo, Él no es Señor de nada. Esa es la raíz de la diferencia. Un miembro puede permitir que Jesús sea Señor dentro del templo, pero un discípulo lo reconoce como Señor en el trabajo, en el matrimonio, en las finanzas, en las amistades e incluso en los pensamientos más íntimos. Renunciar es decir no a la carne cuando todo dentro de ti quiere decir sí. Es renunciar a la comodidad para obedecer a Dios, incluso si eso cuesta relaciones, estatus o seguridad financiera. Es entregar no solo lo que sobra, sino aquello que duele entregar. El miembro suele negociar con Dios: yo te sigo hasta aquí, pero no toques este punto de mi vida. El discípulo, en cambio, vive para repetir las palabras de Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Spurgeon también decía: la salvación sin santidad es solo un nombre, y la santidad exige separación, y la separación exige renuncia. No es posible caminar con Cristo y seguir caminando al mismo ritmo del mundo. La renuncia del discípulo no es algo forzado por el miedo, sino algo voluntario, motivado por el amor. Él entiende que todo lo que entrega a Dios no es una pérdida, sino una inversión eterna. Es lo que Jesús quiso decir cuando afirmó: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. El problema es que la iglesia moderna, temiendo ofender, evita hablar de este costo. Prefiere predicar sobre bendiciones que sobre la cruz, sobre la victoria que sobre el sacrificio. Pero, sin la renuncia, el cristianismo se transforma en una caricatura de sí mismo, y al final, genera bancos llenos y corazones vacíos. Renunciar es renunciar a ser popular para ser fiel. Es dejar de lado las propias opiniones cuando la palabra las confronta. Es vivir de tal forma que incluso el enemigo reconozca que eres propiedad exclusiva de Cristo. Spurgeon advertía: el cristiano que vive como el mundo no puede esperar ser diferente el día de la cosecha.
En otras palabras, quien siembra para sí mismo no puede esperar cosechar frutos espirituales. Es por eso que la renuncia es una marca exclusiva del discípulo. Moldea el carácter, fortalece la fe y abre espacio para que el Espíritu Santo gobierne cada área. Mientras el miembro se conforma con una fe cómoda, el discípulo busca una fe que lo consume, porque sabe que sólo así puede ser sal de la tierra y luz del mundo. Jesús no está buscando solo seguidores entusiastas, sino discípulos dispuestos a morir, si no físicamente, al menos a sí mismos, todos los días. Él está buscando a aquellos que comprenden que el reino de Dios no se construye con conveniencia, sino con entrega. Y el día en que la Iglesia vuelva a predicar la renuncia como la esencia del discipulado, dejaremos de ver multitudes solo reuniéndose para oír y comenzaremos a ver un ejército marchando para obedecer. Seremos menos espectadores y más misioneros, menos consumidores y más constructores del reino. Spurgeon concluye con un pensamiento que sirve como una advertencia para todos nosotros. La cruz sin Cristo es inútil. Cristo sin la cruz es imposible. El discípulo lo sabe. Abraza la cruz porque sabe que al hacerlo abraza también la vida eterna. Hay un momento en la vida de cada cristiano en el que el Espíritu Santo nos confronta con una pregunta simple, pero que exige una respuesta radical. ¿Vas a seguir solo escuchando o vas a empezar a obedecer? El problema de la iglesia moderna no es la falta de recursos, tecnología o capacidad de comunicación. El problema es que hay miles que saben, pero pocos que hacen. Bancos llenos de gente informada, pero campos misioneros vacíos de gente dispuesta. Jesús nunca dijo «id y congregaos», sino «id y haced discípulos a todas las naciones». Mateo 28:19. Esta orden no es para un grupo selecto, no es solo para pastores, misioneros o líderes, es para todo aquel que se dice cristiano. Charles Spurgeon dijo una vez: «Todo cristiano o es un misionero o es un impostor». ¿Palabras duras? Sí, pero absolutamente verdaderas. Pues si el evangelio que recibiste no te mueve a compartir, tal vez no sea el evangelio verdadero el que transformó tu corazón. El miembro se ve a sí mismo como un consumidor espiritual. Va al culto para recibir algo. El discípulo se ve como un soldado del reino. Va al culto para ser equipado y enviado. Al miembro le preocupa no perder su lugar en el banco. Al discípulo le preocupa no perder la oportunidad de servir. Y aquí está la clave que muchos ignoran. La vida cristiana no se vive solo dentro de 4 paredes. El campo está afuera, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario. Cada conversación es una oportunidad para plantar semillas eternas. Cada acto de compasión es una predicación silenciosa. Pero para esto es necesario romper la inercia. Spurgeon advirtió: la ociosidad es el cementerio de cristianos vivos. En otras palabras, si tu fe no te mueve a la acción, comenzará a morir dentro de ti. El discípulo entiende que seguir a Cristo es una misión de vida entera. Sabe que no basta con ser parte de la iglesia, es necesario ser la iglesia. Es por eso que la transición del banco al campo es tan urgente. Cuando la iglesia comience a vivir así, veremos menos competiciones internas y más compasión externa, menos disputas por el reconocimiento y más disposición para servir en el anonimato. Y este cambio no comienza en masa, comienza con uno. Un creyente decidido a vivir como discípulo puede incendiar un barrio. Una familia entregada al servicio del reino puede transformar una ciudad. Y una iglesia dispuesta a dejar la comodidad puede impactar a toda una nación. El discípulo también entiende que esta misión va acompañada de riesgos. Ser luz molesta a las tinieblas. Ser sal causa incomodidad. Pero él acepta el costo, porque sabe que el galardón no se mide en aplausos terrenales, sino en reconocimiento eterno. Spurgeon dijo: si los pecadores van al infierno, que al menos salten por encima de nuestros cuerpos, y si perecen, que perezcan con nuestros brazos alrededor de ellos. Ese es el espíritu del discípulo. No aceptar que la gente a su alrededor
muera sin oír hablar de Cristo. En el fondo todo se reduce a esta elección: permanecer en el banco o entrar en el campo, ser un espectador o un trabajador, vivir para sí mismo o vivir para el reino. Jesús ya hizo la invitación, ya dejó el ejemplo y ya dio la orden. Lo que Él espera ahora es tu respuesta. Y aquí está el llamado final: sal del banco, empieza con lo que tienes, ¿dónde estás? Predica con palabras cuando sea necesario, pero predica con la vida siempre. Ama de forma práctica. Ora por aquellos por quienes nadie quiere orar. Sirve donde nadie quiere servir, porque al final, la diferencia entre un miembro y un discípulo será evidente el día en que nos encontremos ante el trono. El miembro tal vez diga: Señor, yo estaba allí todos los domingos, pero el discípulo oirá: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. El banco es cómodo, pero el campo es donde los milagros suceden, y solo los discípulos tienen el privilegio de verlos de cerca.